Hola a todos. Hoy me gustaría hablaros de un libro que ya hace varios años escribí. El título del libro es El silencio masónico, pero el título del vídeo es ¿Sabes los beneficios del silencio masónico? La comunicación inmediata, las redes sociales y la necesidad de opinar sobre cualquier asunto han convertido la verbalización en una costumbre casi compulsiva. En este escenario, el silencio parece sospechoso, anticuado o quizás inútil. Sin embargo, precisamente cuando todos hablan, saber callar se convierte en una fórmula y forma superior de dominio personal. En el 2017, este ensayo mío partía de una contradicción. Habitamos un mundo saturado de ruido, afirmaciones vacías y juicios precipitados, mientras la moderación del verbo se vuelve excepcional. Mi tesis conserva una plena actualidad hoy en día, quizás más. Callar no significa carecer de ideas, sino de concederles el tiempo necesario para que maduren antes de transformarse en palabra. Esto quizá reviste una importancia capital. Pero ¿qué es realmente el silencio masónico? ¿Una obligación ritual? ¿Una forma de secreto? ¿Una disciplina espiritual? ¿O una actitud ética ante la vida? En realidad, reúne todas estas dimensiones, aunque conviene distinguirlas para no confundir discreción con ocultamiento, reflexión con pasividad y quizás prudencia con cobardía. Y es que el silencio no es vacío. El silencio masónico no debe entenderse como la ausencia absoluta de sonido. Es ante todo un espacio interior en el que las emociones se aquietan, el pensamiento se ordena y la conciencia puede ser escuchada. En la vida profana solemos contestar antes de comprender. Es un vicio, es una actitud, por desgracia. La masonería propone el camino justamente contrario: observar, escuchar, meditar y solamente entonces desde un prudente silencio hablar. El silencio no elimina la palabra, la prepara. No representa la negación del verbo, sino su sola y pura depuración. Pueden distinguirse tres formas fundamentales de silencio masónico. Esto es importante. El primero, el silencio ritual, que preserva la solemnidad y el orden de los trabajos. El silencio iniciático es otra parte de recibir y de transformar interiormente lo vivido. Y después tenemos la última, que es el silencio ético, que tiene que regular la palabra, proteger la confidencia y evitar ante todo la calumnia, la vanidad y el enfrentamiento inútil. La aparición del ego. Cuando estas tres dimensiones se armonizan, el silencio deja de ser una simple prohibición para convertirse en un método de perfeccionamiento, una herencia espiritual anterior a la masonería. Y es que el silencio como disciplina es muy anterior a la francmasonería moderna de 1717. Aparece con significados diferentes y en numerosas tradiciones filosóficas y religiosas que tenemos siempre a nuestra disposición mediante la lectura escrupulosa. Estas semejanzas no demuestran una filiación histórica directa, pero ofrecen un patrimonio simbólico con el que la masonería puede dialogar. El llamado silencio pitagórico constituye uno de los antecedentes más conocidos. Jámblico, escribiendo siglos después de Pitágoras, afirmó que algunos candidatos debían guardar silencio durante 5 años para ejercitar el dominio de la lengua.
que estaba considerada como una de las victorias más difíciles, sobre todo para uno mismo. Por tanto, el dato debe leerse como una tradición transmitida tardíamente, no como un testimonio contemporáneo o indiscutible. La vida pitagórica que escribió Jámblico nos habla que el budismo en el noble silencio tampoco consiste simplemente en no hablar. Y ahora podemos continuar desde otro punto de vista. El silencio es una disposición meditativa en que la mente abandona su dispersión y alcanza el recogimiento necesario para las instrucciones sabias que puede dictar nuestra mente. Si nos vamos al Corán, este representa el voto de abstenerse de hablar en el episodio de María, en la Sura 19, en la Leya 26, vinculando el silencio con la prueba, la confianza y la protección frente al juicio precipitado. La tradición benedictina, por su parte, no ordena un mutismo absoluto, sino sencillamente una vigilancia estricta y sabia sobre la lengua. En el capítulo 6 de la regla de San Benito se nos enseña que incluso las palabras buenas pueden aplazarse por la estima del silencio y que el discípulo debe aprender primero a escuchar. Esto lo encontramos en el capítulo 6 de la regla de San Benito. También conviene precisar en el caso de Harpócrates que el niño Horus estaba representado en Egipto con un dedo junto a la boca como signo de infancia. Fueron los griegos quienes reinterpretaron aquel gesto y convirtieron a Harpócrates en la divinidad del silencio y del secreto. La asociación es simbólicamente fecunda, pero no debe presentarse como una concepción egipcia original. Estas tradiciones coinciden en una intuición fundamental que nos dice que quien no domina su lengua difícilmente podrá gobernar sus pasiones. El silencio, en los primeros documentos masónicos, es bien claro, bien potente, porque este silencio no fue añadido tardíamente a la cultura masónica. Ya aparece vinculado a la orden, a la discreción y a la solemnidad en documentos anteriores a la consolidación de la Gran Logia Unida de Londres. Las ordenanzas de la Logia de Aberdeen en 1670 ya prohibían celebrar reuniones donde pudieran ser vistas u oídas por extraños y censuraban incluso las conversaciones susurradas sin autorización. Posteriormente, el investigador Sean Ayer ha estudiado estas disposiciones como prueba de que las logias antiguas diferenciaban claramente el tiempo ceremonial de el posterior espacio de convivencia. Esto parece que no, pero tiene su relativa y verdadera importancia. Si adelantamos un poco el tiempo y nos vamos a las constituciones de Anderson de 1723, fueron todavía más explícitas. Ordenaban no mantener conversaciones separadas sin permiso del maestro, no interrumpir a quien estuviera hablando y evitar bromas o expresiones impropias mientras la logia se ocupara de asuntos serios y solemnes. Ante personas no iniciadas se recomendaba prudencia para no revelar aquello que no debía comunicarse. Y esto, en realidad, posteriormente, en 1723, aparece una distinción decisiva. El silencio masónico no prohibía toda conversación, impedía que la charla inoportuna rompiera la armonía de los trabajos. Terminada la logia, Anderson permitía la alegría, la comida y la conversación,
siempre que se evitaran el exceso, la ofensa y la querella. Posteriormente, William Preston desarrolló esta especie de doctrina, afirmando que el arte de la reserva distinguía particularmente al masón y que la taciturnidad era una prueba de sabiduría. William Preston, en realidad, estaba dando una clase magistral de sapiencia, porque de esta tradición procede el conocido lema Audi, vide, tace, escucha, observa y calla. Esto no significa aceptar todo sin discernimiento, sino hablar antes de haber visto, oído y comprendido. ¿Qué quiere decir esto? Sino que no puedes hablar antes de haber presenciado una circunstancia, haberla oído con claridad y comprendido el verdadero enlace mental de todo. La masonería es una institución discreta o secreta. En realidad, el secreto se refiere a una información cuya circulación está limitada. La discreción es la capacidad de juzgar que debe comunicarse cuándo y cómo y a quién. Y el silencio es el dominio voluntario de la palabra. Durante siglos, el secretismo masónico alimentó sospechas, persecuciones y teorías conspirativas. En realidad, la Iglesia, con la bula In Eminenti Apostolatus Specula, que fue promulgada por Clemente XII en 1738, convirtió precisamente los juramentos y el silencio inviolable sobre las reuniones en uno de los motivos fundamentales de la condena pontificia. Y ellos tenían el secreto de la confesión. Vaya. Desde una perspectiva contemporánea, algunas obediencias prefieren hablar de la privacidad en vez del secretismo. La Gran Logia Unida de Inglaterra reconoce que los textos ceremoniales pueden encontrarse o adquirirse públicamente, pero defienden la privacidad de ciertas tradiciones para preservar su significado experiencial. Y esto quizás es muy interesante. Por ello, la masonería no puede describirse simplemente como una organización secreta. Son públicos su nombre, sus templos, muchas de sus autoridades, sus principios, sus actividades culturales y buena parte de su documentación. Conserva, sin embargo, ceremonias, formas de reconocimiento y confidencias que no están al ejercicio libre de quien no pertenece a la masonería. La investigación académica introduce una advertencia necesaria. Un estudioso, Hugh B. Arban, señala que el secreto no solo protege información, también puede producir prestigio, jerarquía y una especie de capital simbólico para quien parece poseer un conocimiento reservado. Esto quizá podría ser incluso una crítica, pero esta crítica obliga a preguntarse si el secreto está al servicio del método iniciático o si se utiliza para alimentar vanidades y posiciones de poder. Llegamos al punto de la discreción masónica legítima, la cual protege la intimidad de los hermanos y hermanas. La libertad de conciencia es otro punto interesante. La experiencia personal de la iniciación es un punto ya vital. Las deliberaciones internas que deban permanecer reservadas es el fruto de del método masónico. La confianza depositada en la palabra dada también influye en todo el contexto general. Pero ninguna obligación masónica debería emplearse para ocultar delitos, encubrir abusos, impedir una denuncia legítima, silenciar a una víctima o situar
a una obediencia por encima de la ley y de la conciencia. Aparece ante nosotros la cámara de reflexión. Entrar en ello de parte de cada uno de nosotros, recordar aquella escena que todos vivimos los iniciados. Tenemos que tener en cuenta que en los ritos que utilizan o que se utilizan en la cámara de reflexión, el candidato es separado temporalmente del ruido exterior, la oscuridad, el reloj de arena, el cráneo, el pan, el agua, la sal y las máximas dispuestas sobre las paredes negras lo enfrentan a su finitud y a sus verdaderas motivaciones. Allí no recibe todavía grandes discursos, se encuentra solo ante sí mismo y redacta su testamento filosófico. ¡Ay, el testamento filosófico! El silencio actúa como una especie de principal y primer espejo. Despójalo de metales, de distinciones, y entonces convierte al candidato, que ya no puede esconderse tras su posición social fuera, su oficio o sus títulos del mundo exterior. El noscete ipsum, conócete a ti mismo, encuentra aquí su verdadera dimensión. No invita a una contemplación narcisista, sino a reconocer límites, pasiones, prejuicios y contradicciones. Antes de pretender transformar al mundo, el iniciado debe visitar su propia tierra interior. Y aquí nos aparece una visión que surge potente en mi libro y que considero una parte importante de él. El silencio del aprendiz. El silencio del aprendiz es probablemente la expresión más conocida del silencio masónico. Sin embargo, no se aplica de idéntica manera en todas las obediencias y ritos. Su sentido profundo no consiste en considerar al aprendiz incapaz de pensar, todo lo contrario. Se trata de enseñarle a recibir antes de pretender dirigir, a observar los trabajos antes de juzgarlos, a escuchar las planchas de los demás antes de enamorarse de su propia voz. El aprendiz trabaja sobre la piedra bruta, pero su primera herramienta no es el discurso, es su atención. Su silencio le permite muchas cosas. Por ejemplo, distinguir entre la reacción y la respuesta. Comprender el lenguaje simbólico que al principio se muestra enrevesado. Dominar la ansiedad por intervenir. Reconocer que escuchar también es trabajar, y mucho. Preparar una palabra futura más razonada y fraterna le prepara para cuando podrá hablar. Después llegamos a la época del compañero, que comienza a recorrer el mundo, a estudiar y evidentemente poder comparar. Es otra escena, es otro mundo, porque ya empezará a hablar. Después tenemos al maestro, que por su parte debe haber comprendido que la palabra no es un privilegio, sino una responsabilidad. Y el venerable maestro necesita ya un dominio todavía mayor. Quien dirige la palabra de la logia debe gobernar primero sus emociones. Después hay una referencia a John Cage y la escucha de lo que permanece. Se trata de una obra teatral que lleva por título 4 minutos 33 segundos, que se estrenó por David Tudor en 1952 y que ofrece una extraordinaria metáfora contemporánea. Llega un pianista a la escena. Durante sus 3 movimientos el intérprete no produce sonidos intencionados, pero la obra no está vacía. Se escucha la respiración del público, los movimientos de las personas inquietas y los sonidos del entorno. Leed el libro, que lo podréis apreciar. John Cage desplazó así la atención de lo que él denomina que el intérprete ejecutaba hacia todo aquello habitualmente que tenía que pasar y que a veces pasaba inadvertido. Entonces, ¿qué ocurre?
pues que se produce una reacción. En la logia sucede algo semejante. Cuando cesa la conversación innecesaria, adquieren presencia el desplazamiento ritual, la postura, la luz, los símbolos y la palabra pronunciada con medida. El silencio no suprime el significado, permite advertirlo. El maestro secreto, ya entrando en los altos grados, ejecuta otra forma de silencio, porque el maestro secreto domina el silencio y se relaciona con él desde el deber, la fidelidad y la custodia responsable del mismo. El masón comienza a aprender que el deber no debe cumplirse buscando aplauso o recompensa, sino por su propio valor moral. La enseñanza puede resumirse en una idea. Cuanto mayor sea el conocimiento adquirido, mayor deberá ser la humildad de quien lo posee. También aquí debe evitarse una generalización. Los rituales del rito escocés antiguo y aceptado han evolucionado muchísimo históricamente y presentan variaciones entre jurisdicciones. Del mismo modo, las listas de los landmarks precisos emanantes de Inglaterra tampoco se puede decir que sean universales. Albert Mackey incluyó la creencia en una vida futura y el secreto de la institución entre sus 25 landmarks, pero su clasificación nunca fue aceptada por toda la masonería. Había un discernimiento, había una diferenciación. Viene una reflexión en mi libro que considero interesante: el silencio ante la muerte. En las ceremonias fúnebres, el silencio deja de ser aprendizaje para convertirse en memoria. Ante quien ha pasado al Oriente Eterno, las rivalidades, los cargos y las vanidades pierden toda consistencia. La pausa ritual permite recordar que la vida es limitada y que solamente permanece en la obra realizada, la dignidad del comportamiento y la huella dejada en los demás. Es el silencio más igualitario, porque nos devuelve a todos los seres humanos y a la misma condición de que todos tenemos en realidad, a la conciencia pura. El silencio activo frente al silencio cómplice también es otra parte del libro que me gustaría distinguir y apreciar. No todo silencio es virtuoso. Existe un silencio nacido de la prudencia, evidentemente que sí, este es el bueno, pero también otro provocado por el miedo, la comodidad o el interés. Y es que el silencio masónico no puede convertirse en indiferencia ante la injusticia. La masonería proclama valores de libertad, igualdad, fraternidad y dignidad humana y libre conciencia. Si callara siempre ante el fanatismo, la tiranía, la discriminación o la persecución, no habría otro modo que explicarla como traicionar su propia razón de ser. El silencio activo escucha, examina, prepara la intervención justa. Pero el silencio cómplice conoce el mal, pero decide no actuar. El primero, el bueno, contiene fuerza, el segundo encubre cobardía. Por eso la verdadera enseñanza no puede reducirse a callar. Debe formularse de manera más completa. Es decir, callar cuando la palabra solo alimentaría la ira. Hablar cuando el silencio perjudicaría al inocente. Guardar la confidencia que nos ha sido legítimamente entregada es una buena solución y una buena parte del método masónico. Revelar aquello que la conciencia y la justicia obligan a denunciar es un deber masónico. Escuchar antes de juzgar, pensar antes de responder, hablar con firmeza pero nunca humillar. Entonces podíamos llegar en principio a la formulación del silencio.
por una especie de palabra nacida del silencio. El silencio masónico no es una mordaza ni una renuncia al pensamiento. Es la disciplina que impide que la lengua se adelante a la razón y que la pasión suplante a la conciencia. El aprendiz calla para aprender, el compañero escucha para comprender y el maestro habla únicamente cuando su palabra puede orientar, construir o reconciliar. Y quien preside la logia, en realidad el venerable maestro, debe recordar que el mazo no le otorga derecho a imponer su voz, sino a una obligación, y esta obligación se basa en armonizar todas las voces. Ser un director de orquesta en sí. En una sociedad donde muchos confunden la rapidez con la inteligencia y la exhibición con el conocimiento, el silencio hay que tener en cuenta que sigue siendo una escuela de libertad interior. No enseña a desaparecer, sino a estar presente. No conduce al aislamiento, sino a una comunicación más consistente. No destruye la palabra, simplemente la devuelve limpia, exacta y responsable. Porque el auténtico silencio masónico no termina en el mutismo, termina siempre en la palabra justa. Y es necesario incidir en estos temas. Hay también varias reflexiones. El silencio, tened en cuenta que de alguna manera viene a proteger bajo el manto de un simbolismo duro las querellas y de alguna manera prevé y evita los insultos que puedan nacer. Tenemos que tener en cuenta que a veces la lengua ha sido más afilada que la espada en la historia y ha producido más sangre que la espada. Esto lo debemos de saber. Fijémonos en el silencio de las piedras. Estas piedras que centurias después continúan ante nuestros ojos, que nos dejan vislumbrar alguna de las constancias históricas de aquellos tiempos, aquellos signos de los maestros canteros. En realidad no deja de ser un silencio de las piedras, pero un lenguaje a la humanidad. Otra de las cosas que en realidad mantiene el silencio es que nos permite el libre albedrío de que la razón siempre quede a nuestro lado mediante el ejercicio de la prudencia. Y en realidad también nos permite no ser ligero en airarnos, porque la ira lo único que hace es reposar en la mente, en el seno del necio. El corazón de los sabios está donde su práctica les permite la virtud y el corazón de los necios donde se festeja la humanidad. El corazón nos habla moderadamente, pero si pasa por el cerebro y vuelve al corazón antes de hablar o antes de escribir, siempre sale más purificado. Tenemos que considerar el silencio iniciático como una especie de camino a seguir desde buen principio. Al principio, pues, sabiendo que tenemos que ir de la mano de nuestro segundo vigilante para después ir al lado del primer vigilante, y cuando ya tenemos la condición de maestros, caminar solos, pero caminar con una obligación fehaciente, la obligación de tener una responsabilidad ante los aprendices y ante los compañeros. La discreción masónica basada en el silencio siempre tendrá que ser un adalid. Esto no se puede evitar. El que quiera evitar esto
francamente está en una condición poco acertada. El silencio es en realidad el arma que tiene el aprendiz desde buen principio para llegar al reino de la cultura, de la progresión masónica y del discernimiento del método. Esto tiene que quedar muy claro y muy conciso. Hemos dicho que el trabajo masónico se tiene que basar no en las fake news, sino sencillamente en preservar con el silencio la perseverancia y la prudencia que siempre tiene que animar al masón. El venerable maestro en realidad tiene que controlar siempre sus emociones, y la mayoría de las veces precisamente en silencio, porque de su boca no puede aparecer una disrupción del método masónico, sino todo lo contrario. Porque el venerable maestro en determinados momentos deberá de ejercer no solo de amigo, de hermano, de padre, de psicólogo, de psiquiatra, de enfermero, de médico, y muchas veces, recordadlo, siempre bajo el manto del silencio, de sepulturero. Porque al final, en silencio, nos vamos al oriente eterno. Que nadie se olvide, todos estamos dispuestos por la biología, decidle como queráis, a ir hacia el oriente eterno. Y esto nos tiene que quedar bien claro. Todos tenemos un camino y no podemos renunciar a él. Por eso a veces desde el silencio oportuno, desde el silencio masónico, podemos dar, a medida que nos vamos haciendo mayores, que vamos cumpliendo etapas, que vamos dejando enseñanzas de transmisión masónica para los que nos preceden, tener conciencia que desde este silencio masónico, caminamos hacia el oriente eterno. Y tiene que ser, esto sí, este caminar, este objetivo, este destino final que nunca vemos, pero que debemos progresar en ello con la ayuda de nuestro conocimiento, de nuestra progresión masónica, hacia un lugar que, ya digo, aún no percibimos, pero que todos debemos llegar. Sería quizás esta vía augusta de los egipcios, ¿no? De llegar a un lugar en donde ves a saber lo que hay, pero que siempre tendremos la conciencia de que hemos llegado correctamente, que hemos llegado con nuestro exigido silencio, nuestra exigida voluntad de cambio y al mismo tiempo esperando descansar y que todo lo que hemos hecho para los demás tenga una medida de recompensa no económica, no de egos, no de falsos arreos, sino sencillamente de ser recordados. Y pensad una cosa, de ser recordados precisamente como buenas personas. Hay distintas ceremonias del silencio. Hay una especie de bibliografía que en mi libro podréis ver sobre el silencio. Y allí hay una generalización de obras que a veces completarán esta explicación que en pocas páginas pretendo hacer del silencio masónico. Este libro fue confeccionado en un verano en el que tanto mi esposa y hermana como yo pretendíamos ir a Grecia. Teníamos los billetes, teníamos los hoteles, teníamos las
diversas rutas a visitar, pero un infortunio o quizás una causalidad, porque no es casualidad, terminó en un resbalón y el tener una pierna en mal estado. Total, no fui en ningún momento a aquel viaje. Y tanto mi esposa como yo, en las montañas de Montserrat, cerca de Barcelona, en esta tranquilidad difusa y perfecta, con una serie de libros sobre el silencio, me ayudó a pergeñar en menos de 20 días este libro que os aconsejo y que evidentemente quizás sea el primer, digámoslo así, trabajo que quiere que se lea con tranquilidad, con objetividad, que se acuda a las otras fuentes que yo propongo y que nos ayude a reflexionar sobre el silencio. Ahora se acerca la época estival, en la que, estival o invernal para otros, depende de vuestra situación geográfica, pero quizás en unos momentos en que las vacaciones pues pueden ayudar a leer. Os aconsejo este libro que ya digo que sencillamente puede ser para mí una especie de legado que dejo y que nos tiene que permitir a todos cumplir la condición que siempre me gusta repetir en los vídeos, que es el ser recordado no como un gran escritor, no como un gran masón, sencillamente como una buena persona. Este es el objetivo que tenemos que tener todos, queridos hermanos y hermanas. Y ya en el final, insisto, sigo trabajando, es una labor quizás de titanes, pero que como que tiene un fin justo, pues quizás llegue a buen puerto. Es el de recuperar estos 790 y tantos vídeos que se perdieron en Manual de Masonería. Solamente os pido una cosa: este vídeo y todos los demás de Masonería Desvelada, propagadlos, compartirlos, y esperemos tener un resultado final en el cual después veremos lo que se hace con estas dos especie de canales, con estos dos canales, como el de Manual de Masonería con 5 años de trayectoria y este nuevo de Masonería Desvelada. Esto tiene que ser el punto final para después ver lo que se hace, pero mientras tanto me gustaría tener vuestra ayuda, vuestras preguntas, vuestras proposiciones y al mismo tiempo tener la certeza de que este mensaje nos ayudará a que nadie nos haga callar. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas.